Estamos hoy día con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, escritor de Los Ratitos, conferencista, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex director del Seminario de Santo Toribio, amigo nuestro. Padre, hoy día vamos a hablar sobre la obra de misericordia espiritual, corregir al que yerra. ¿En qué consiste esta obra de misericordia espiritual, corregir al que yerra? En hacerle caso a Jesús. Jesús nos ha dicho: si tu hermano peca, anda y corrígelo a solas. Si no te hace caso, llama a otro. Si no te hace caso, llama a la comunidad. Jesús nos está dando una orden. La corrección fraterna es una orden. ¿Y en qué consiste la corrección fraterna? Es ese aviso cariñoso y claro que nosotros hacemos a una persona cuando objetivamente vemos que está obrando mal. ¿Qué nos exige, qué nos obliga, qué nos compromete esta obra de misericordia espiritual, corregir al que yerra? Exige vivir las dos Cs, ¿no? La C de caridad y la C de claridad. La corrección tiene que ser caritativa, la caridad, y clara, es decir, la claridad. Cuando nosotros corregimos, debemos utilizar palabras caritativas, porque la corrección fraterna no puede ser una piedra que yo lanzo al otro. Por eso es importante que antes de corregir nos pongamos a orar, a pedir luces al Espíritu Santo, sobre todo el don del consejo, para poder utilizar las palabras más apropiadas y no herir a la otra persona. Por otro lado está la claridad. No hay que dorar la píldora, hay que ser directos. Lamentablemente aquí en el Perú tenemos la mala costumbre de no ser francos y directos, no digo todos, pero tenemos esa costumbre. Reconozcamos pues cómo somos para mejorar en ese aspecto. Es bueno ser directos, lo cual no significa maltratar al otro. La claridad es muy importante, que el otro entienda con claridad en qué está fallando. ¿Qué pasa cuando tienes tabúes y complejos y andas con rodeos al momento de corregir a la otra persona? Como tú muy bien lo has dicho, si hay rodeos, no se va a tener eficacia en la corrección. Yo no te puedo estar mareando media hora, tengo que ser directo. Cuando haga la corrección fraterna, tengo que ser claro, al mismo tiempo caritativo, repito, pero claro. La claridad es caridad. El diablo es el maestro del enredo, es el maestro de lo ambiguo, es el maestro de la mentira, es el maestro de dorar la píldora. Nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba, era caritativo y claro. Cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús era claro. Más aún, Jesús dice, que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Qué pasa cuando tú corriges a solas? ¿Y qué pasa cuando tú corriges delante de todos? Bueno, está claro que si se corrige delante de todos se falta la caridad. Yo no puedo llamarte la atención delante de la gente. Por eso Jesús lo dice con mucha claridad. Si tu hermano peca, anda y corrígelo a solas. ¿Y cuál es la diferencia entre solas y delante de todos? Delante de todos se te puede avergonzar. Delante de todos yo no puedo estar ventilando tus miserias. En cambio, si estamos en un diálogo personal, si estamos en privado, en ese diálogo, en ese encuentro personal de persona a persona, estamos ventilando un tema que a ti te compete y que no tiene por qué ser materia para otra gente. De ninguna manera voy a ventilar tus miserias delante de un auditorio. Por eso es muy importante que la corrección en primer lugar sea personal.
Y si tú no has hecho caso, dice Jesús, llama a otra persona. La otra persona puede ser un amigo tuyo también, y entre dos, con cariño, te hacemos ver. Y cuando habla de buscar la comunidad, sobre todo buscar que los demás recen por aquella persona que está fallando. ¿Qué pasa cuando tú no entras en razón y no sientas cabeza? Hay que seguir orando, hermano, porque hay gente que tú le corriges y pues simplemente no hace caso, entonces, y eso nos puede pasar a nosotros. Ahora, también es bueno decir que uno tiene sus defectos, sus pecados dominantes, y que uno recibe la corrección, la acepta y que puede volver a caer, pero está luchando. Lo importante es asumir lo que nos dicen, tratar de luchar, de esforzarse por mejorar. Puede ser que nunca mejoremos del todo, porque la vida es así, todos tenemos siempre un vicio, una fragilidad, una miseria dominante. Lo importante es luchar para ir mejorando poco a poco. El hecho o la cuestión o la situación de meterme con una persona penitente que no escarmienta, que no entra en razón, que no hace caso, ¿me puede perjudicar a mí? Cuando tú actúas con recta intención, cuando tú haces la corrección por amor a Dios y al prójimo, nunca te vas a perjudicar. Si tú haces la corrección para hacerle quedar mal a una persona, por supuesto que sí. Nosotros no corregimos para molestar a alguien. También puede pasar que alguien me corrige y luego yo pienso así, ya, está bien, te la voy a devolver. Y luego estoy buscando la manera para corregirle como devolución de lo que él me hizo. Eso tampoco está bien, es como una venganza. Es bueno que haya rectitud de intención cuando corrijamos. Al momento de rescatar una persona, al momento de rescatarla del vicio, de lo mundano, del pecado, ¿puedo caer yo también? ¿Puedo perjudicarme en el intento, en pleno rescate? Hay que ser muy prudente, sobre todo en ciertas ocasiones. Hay personas que hacen pastoral con quienes viven en condiciones de pecado. Por ejemplo, hay una pastoral hacia las mujeres que se dedican a la prostitución. Hay una pastoral. Hay que ser prudentes, muy prudentes. Hay que buscar que todos se encuentren con Cristo. Hay que buscar que todos tengan un encuentro con Cristo. Hay que evangelizar, pero también con prudencia. Tengo que saber en qué ámbitos estoy para evangelizar y tomar las medidas de prudencia, porque también yo soy débil. Entonces esto es importante, que siempre esté el tema de la prudencia. ¿Cuáles son las correcciones más arriesgadas? ¿Corregir a la prostituta? ¿Corregir al drogadicto? ¿Corregir al asesino en serie? ¿Cuáles son las correcciones de esta obra de misericordia espiritual más arriesgada? Fíjate que lo más arriesgado hoy en día es corregir a los políticos, y lamentablemente a veces nosotros los pastores somos como perros mudos. Todo el mundo miente en la política, la gran mayoría, y muchas veces nos quedamos callados, y eso no significa que la iglesia se está metiendo en política. La iglesia tiene principios iluminadores. Hay que decir la verdad, y si los políticos mienten, hay que decir con claridad: usted ha mentido, está haciendo daño. Lamentablemente a veces no nos metemos a iluminar también el ámbito de la política. No es fácil corregir a la clase política, porque inmediatamente te dicen que se mete ese cura, que se mete la iglesia, pero hay que hacerlo. Siempre desde principios. No estoy diciendo que uno diga vota por tal partido, no. Hay unos principios iluminadores. Hay un principio fundamental, que es el respeto a la persona humana, y si los políticos mienten, están haciendo daño. La mentira hace daño. Lo más difícil es levantar la voz para enfrentarse con los poderosos. Los poderosos son los políticos, los poderosos son los que tienen los medios de comunicación, que influyen bastante, y hay que hablar con caridad ciertamente, sin maltratar, pero hablar con claridad. No tener miedo de denunciar la mentira. La verdad nos hace libres, lo dice Jesús.
Por eso también los pastores tenemos que corregir en ese aspecto, porque si no corregimos, da la impresión que estamos siendo de cierta manera cómplices de cómo se está comportando la clase política. Repito, no se trata de meterse en la política, se trata de iluminar la política. Iluminar siempre la política desde Cristo, desde el Evangelio, desde la verdad. Y todo eso va a repercutir en el bien del país. ¿Cómo se materializa la obra de la Iglesia Católica para corregir al que yerra con relación a los vicios, las drogadicciones, las adicciones, los defectos de la sociedad? ¿Cómo la Iglesia Católica del Perú ha intervenido, se ha hecho presente en esta obra de misericordia espiritual en la sociedad? Bueno, cuando hablamos de la Iglesia Católica no estamos hablando de los obispos, sacerdotes, religiosas, sino de todos los bautizados. Entonces, todo católico coherente practica la corrección fraterna. Y hay algo muy importante, lo que nos mueve, nos debe mover es el amor a Dios y al prójimo. Nos preocupa la salvación de las almas. La Iglesia corrige porque se preocupa de la persona humana y porque se preocupa de la salvación de las almas. En un libro muy bonito que ¿Cómo se llama? escribió Scott Hahn, hay una anécdota que es la siguiente. Scott Hahn era protestante, luego se hizo católico, y él cuenta esta anécdota. Un catedrático muy prestigioso estaba en una calle, los alumnos lo estaban viendo qué hacía y había una prostituta en la calle, y este catedrático se acercó y le preguntó: ¿cuánto cuestas? Y la chica de mala vida le dijo $50. Y este catedrático le dice: muy barato. Entonces la chica le dice $100. Y el catedrático le dice: muy barato. Entonces para ti $500. Muy barato, le dice el catedrático. Entonces, ¿qué quieres? Y este catedrático, un cristiano coherente, le dice: tú no tienes precio. Tú has costado la sangre de Cristo. Has costado la sangre de Cristo. Dice Scott Hahn que este catedrático se puso de rodillas a orar, y la chica también se puso de rodillas a orar. Eso se llama preocuparse de la salvación de las almas. Eso se llama corregir también. Y fíjense, este señor catedrático no la insultó. No le dijo: eres una prostituta. La corrigió con inteligencia, caridad y claridad. Se ve que este hombre era un hombre de oración. ¿Desde qué edad, dentro de la familia, dentro de la base fundamental de la sociedad, se debe de corregir al que yerra? ¿Desde qué edad? Desde que hay uso de razón. Los papás son los primeros que tienen que corregir a sus hijos. Si un papá no corrige a su hijo, no te olvides que árbol que comienza torcido ya nadie lo endereza. Así que desde pequeñitos hay que corregir a los niños. Si quieren, son los primeros responsables los padres de familia. ¿Y cuál es el estilo, cuál es la mejor manera, cuál es el modo para corregir al que yerra dentro de la familia? ¿Estricto, flexible, permisivo, liberal? ¿Cuál es A ver, Freddy, la mejor tú sabes manera? la respuesta. Todos los extremos son malos. Hay que ser muy cercanos en primer lugar. Un papá tiene que ser cercano con sus hijos para corregirlos con eficacia. Está mal que el papá solamente intervenga para corregir, da la impresión que es el malo, o que la mamá solamente intervenga para corregir, no es la mala de la película. Los dos tienen que corregir, los dos con cariño, con cercanía, así se corrige. Los padres de familia deben ser muy cercanos a sus hijos, mostrarles cariño, y esa caridad de padres a hijos no es relajo, no es ser cómplices de los pecados de sus hijos, porque la caridad exige también la corrección y por tanto en ciertos momentos tendrán que ser muy exigentes, firmes, y en ese sentido también llamar la atención cuando deben llamar la atención. ¿Cuál es la mejor manera para corregir vicios y adicciones de la sociedad
como la ludopatía, la drogadicción, el alcoholismo, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía y otras adicciones. A ver, todo empieza en la casa, ¿no? Muchas veces por problemas afectivos, porque no hay cariño, se buscan compensaciones en eso que has dicho. Entonces cuidemos la familia, cuidemos el hogar, que los padres estén muy cerca de sus hijos, que estén a tanto, sobre todo cuando son adolescentes. Por ahí hay que empezar a atacar ese tipo de adicciones, porque las adicciones generalmente empiezan en la adolescencia, en la juventud, y hay que corregir rápidamente, porque luego es prácticamente muy difícil poder sacar a una persona de ese infierno que son los vicios, las adicciones. Bueno, gracias por tu entrevista. Padre, para terminar, Sí. ¿cómo se puede corregir al ser querido, a pesar de que te duela, a pesar de que te rompa el alma? ¿De qué manera? A ver, porque te amo, te corrijo. Es una frase muy bonita, porque te amo, te corrijo. Si yo no te amara, me importa un comino que te pierdas. Entonces el amor no es melcocha. El amor muchas veces trae una exigencia y nos puede doler, en cierta manera, que es un dolor de amor, hacer una corrección fuerte a una persona para que esa persona no se pierda o no viva mal. Entonces es un tema de amor. Y al final uno va a tener la paz interior de haber ayudado a la persona amada. Muchas gracias. Padre, una última consulta. Te voy a corregir por Sí. tu insistencia. El hecho de que uno pise la cárcel, o uno pise el manicomio, o uno pise un lugar cruel, crudo y macabro, ¿significa que ya no tiene derecho a ser corregido o tiene derecho a seguirse corrigiendo? De ninguna manera, hijo. La persona que ha estado en la cárcel o en un manicomio, no sé, y bueno, ya pasó su tiempo de rehabilitación, esa persona no ha salido de ninguna manera ya impecable. Entonces esto es un proceso, hay que acompañar a tu pregunta, y con esto ya acabo. Sí. Se responde acompañamiento, cercanía, ¿Y cómo amistad, se materializa eso? ¿Cómo se materializa el acompañamiento, ¿Cómo sobre se todo materializa? con personas necias? Cercanía, que se sientan queridos, nada de votar a nadie, pero firmeza también, y mucha oración, hermano, ¿de acuerdo? Mucha oración. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex director del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, conferencista, escritor de Los Ratitos y amigo nuestro. Gracias. Amén.